Hola a todos los amigos de YouTube que ven mi canal. Quiero mostrarles este trabajo que estoy haciendo, que es algo sencillo, lo que ven, hacen todos ustedes todos los días. ¿Y por qué quiero hacer este video? Es para mostrar lo siguiente. Lo sencillo, lo de siempre, que este refrigerador, un técnico que lo vio, supuestamente técnico, cortó la cañería o la tubería, el tubo aquí de donde se pone la válvula de carga, esta que viene sellada de fábrica. La cortó por alguna falla que le mandaron a revisar, la cortó y botó el gas, botó todo el gas refrigerante. Por lo tanto, yo no supe cuál sería el problema que tenía, por qué lo mandaron a revisar. Total que el dueño me llamó para revisar este refrigerador y tenía su cañería cortada, lo que sí que tenía previamente la habían doblado para que no entre humedad. Además de eso, también tenía el capilar, lo tenía cortado de su filtro original. Bueno, le, le puse por supuesto la válvula nueva, la válvula de carga, le hice vacío, le cambié, lo dejé con el filtro antiguo, que es este, el filtro que tenía es este. Aquí está una pequeña muestra le saqué yo, lo había colocado ahí en su lugar, pero este no solamente tenía humedad, sino que estaba seguramente carbonizado. O muy saturado de aceite. Así que le cambié el filtro como corresponde, en la misma posición en que estaba el capilar. Y bueno, ¿a qué vamos a lo que vinimos? Ahora está funcionando, está refrigerando correctamente, pero este video lo hago ¿para qué? Para demostrar lo siguiente. Cuando leo opiniones de técnicos que dicen que cuando alguien pregunta cuántos PSI hay que dejar una refrigeradora o refrigerador, como le llamamos acá, a cuántos PSI de retorno, yo lo dejo en 2 PSI. La primera rayita que hay después del 0 hacia arriba. Esas son la parte de línea blanca, son los PSI. Los otros son temperaturas de acuerdo a distintos tipos de gases. Entonces, cuando cargo y sube la aguja cuando abro las llaves en este caso del refrigerante. Todavía está colocado aquí, pero ahora está cerrado porque ya está cargado ya. Entonces le abro la llave, sube a unos 30 PSI o 40 dependiendo la temperatura ambiente. Y ahí voy cerrando la llave y empieza a bajar, o sea, a consumirse ese gas que entró, y a veces pasa para acá, hace un poco de vacío, así que le doy otro poco de gas, llega arriba otro y empieza a bajar y hace lo mismo, empieza a consumir ese gas hasta que llega otra vez a cero, le doy gas. ¿Por qué lo empieza a consumir? Porque lo empieza a tirar por la descarga, lo empieza a tirar aquí al gas comprimido, lo tira a lo que es la, la rejilla condensadora o el condensador. Entonces, como todavía no está con su gas completo, empieza a bajar cada vez que yo le abro la llave. Cuando ya está completa la carga, se queda en 4 PSI y lo dejo ahí. Lo dejo que trabaje. Empieza a bajar un poquito, de a poco, pasan los minutos, y empieza a bajar y queda en 2 PSI. Queda en 2 PSI y ya no vuelve a bajar. No tengo necesidad de volverle a echar gas porque ya no baja a cero, se mantiene ahí. Se mantiene de tal forma de que ya adentro ya congeló en el evaporador, está congelado. Si uno le pone alguna cosa con algún tiesto con agua, va a congelar. Y el motor está todavía trabajando y sin embargo se mantiene los 2 PSI. No baja a cero, se mantiene ahí. Pasan los minutos y cuando ya llegó la temperatura de corte, el termostato cortó la energía y paró el compresor y empieza a subir inmediatamente la aguja lentamente como está subiendo aquí. Este está trabajando, está subiendo lentamente después que llegó a 2 PSI y empieza lentamente a subir casi hasta los 20 PSI.
Los 20 psi, la temperatura es relativa también, perdón, la presión es relativa a la temperatura. Esta parte que está acá es la que marca el gas R134, como tenemos ahí. La banda más intermedia. La principal, más bien dicho. Acá tenemos, esta es la primera. Esa es la blanca, es la 134. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando llega casi a los 20 psi tenemos una temperatura aproximada de 2, 4, 6, 8, casi 10, como 8 grados bajo cero. Cuando llega a esa temperatura de 8 grados bajo cero, comienza nuevamente a funcionar el motocompresor. Porque ya en el termostato juntó sus contactos y empezó a funcionar nuevamente. Subió la temperatura adentro y empieza a juntar los contactos el termostato y comienza a funcionar. Luego, como va a pasar enseguida, va a llegar a esa altura casi a los 20 psi, 18 psi por ahí, y va a comenzar a andar el motor. Y la aguja va a empezar a descender lentamente hasta que se estacione, se mantenga a unas 4, entre 2 y 4 psi. Cuando llegue a esa presión, va a mantenerse un momento funcionando todavía el motocompresor, y luego ya cuando llegó a la temperatura de corte, va a cortar y va a empezar desde 2 a subir hacia arriba nuevamente, y así va a estar. Baja, sube la temperatura, como para, y así. Entonces, ¿por qué pongo este video? Para entender que respecto a las opiniones que hay en las redes sociales, tanto en YouTube como en páginas que hay en Facebook, de reparación de refrigeradores, mucha gente opina que hay que dejarlo en 10 psi de retorno. 10 psi es mucho gas. Cuando yo dejo en 10 psi, le doy gas, le abro hasta que quede en 10 psi y se estacione ahí, entonces ese gas, ¿qué es lo que va a pasar? Que el gas, desde el gas saturado va a volver en forma líquida todavía desde el retorno hasta la entrada del motocompresor. Se va a formar aquí una capa de hielo, un hielo como algodón. Se va a poner completamente blanco. Aquí está blanco de la pintura, porque está hasta ahí la pintura, pero acá está ya color cobre a la entrada. Pero cuando yo dejo en 10 psi de retorno, de trabajo del motocompresor, se me va a volver el refrigerante en forma líquida todavía. ¿Cómo tiene que ser entonces? Cuando lo dejo en 2, a lo mucho 4 psi, va a haber una temperatura de retorno desde allá, de la salida, desde la salida del evaporador. Podría ser en la salida unos 6 grados sobre cero, porque ya está tomando, digamos, temperatura de la transferencia de calor que se hizo, que pasó con los productos que haya, como la carne, en el freezer. Entonces empieza a bajar ya a 6 grados de temperatura sobre cero, y empieza a llegar acá llega a unos 2 o 3 grados de temperatura más, o sea, de 6 a 9, aproximadamente de 8 a 9 grados de temperatura en la entrada. Quiere decir que ahí está llegando correctamente, porque ya el gas refrigerante no está volviendo en forma líquida, sino que está volviendo completamente vaporizado. Al llegar en forma líquida, si llega en forma líquida, por supuesto se va a poner todo lleno de hielo esto, y va a entrar en forma líquida adentro, va a caer tanto al aceite, al nivel de aceite, y lo va a tomar por el chupador, esas gotas de líquido, y va a introducirlo en el compresor, en el pistón, y va a dar un golpeteo el pistón, porque las gotas, no, los compresores no están hechos para recibir líquido, sino que gas. El gas sale y se forma líquido, se vuelve inmediatamente, así como va acumulándose aquí. Aquí en el condensador, ese gas líquido se acumula a unos 180 psi aproximadamente. Luego, acumulado a 180 psi, cuando llega a parar la marcha el compresor, está acumulado a 180 psi y empieza a bajar por aquí, pasa por
por el filtro 100 psi, y cuando ya entra aquí en esa fase más delgada del capilar, empieza inmediatamente a bajar la presión de ese gas acumulado. Y va a llegar, se fijan que va inmediatamente metido el capilar dentro de esta tubería, que es la tubería de retorno. Aquí se introduce y pasa por dentro de la tubería. ¿Para qué? Para que ese gas que viene un poco con baja temperatura, esos 6 a 9 grados de temperatura, ayudan a enfriar si fuera un poquito caliente el gas aquí hacia el evaporador. Entonces allá va a llegar a una temperatura tal como lo es en la salida a una temperatura de unos 6 grados sobre cero. Y va a empezar la descarga a unas 30 a 40 psi dentro del evaporador. Hay una pérdida de presión cuando pasa por el capilar. Entonces, bueno, entre todo el recorrido que tiene parecido a esto dentro del evaporador, la tubería dentro del evaporador va a ir perdiendo presión y también va a ir perdiendo, digamos, el gas saturado va a volverse completamente gas en el retorno hasta llegar a el compresor. Entonces, esto es lo que quiero dejar en claro, que cuando está trabajando aquí ya partió casi a los 18, más o menos a los 18 PSI, partió nuevamente el motor y empezó a bajar porque esa es la presión que se acumula acá ya dentro del el gas de retorno, llega a unos 18 PSI. Empieza a bajar y aquí ya va en unos 5 PSI. Vamos a dejarlo un momentito para ver hasta cuánto llega, hasta cuánto PSI. Voy a poner el pausa un momentito el video. Ahí ya ha bajado 2, casi 3, estaba en 5, ya va como ya va como en 3. Bueno, cada rayita es un PSI, así que ha bajado 2, está ahora como en 3 PSI. Sigue bajando la aguja, sigue bajando a poquito y no sé si se va a escuchar. No sé si se escucha el zumbido del motor trabajando. Y como digo, acá ya va bajando la aguja. Tenemos una, dos, está casi en 2 PSI. Voy a dejarlo un momento ahí hasta que corte. Va a quedar estacionado en 2 PSI y un par de minutos, uno por el segundo creo yo, y luego va a cortar el motor su energía, el termostato va a parar la marcha y empezar a subir la aguja nuevamente. Y ese es el trabajo que tiene que hacer cuando está un trabajo bien realizado. Lo hago esto para que entiendan las personas que dicen, la pregunta, ¿cuántos PSI tengo que dejar el gas 134 en retorno? Le dicen, déjalo en 10 PSI. Algunos llegan a decir en 15 PSI. Al dejarlo en 15 PSI vuelve puro líquido retorno hacia el motor. Entonces eso es un daño que se le hace al motor y una mala temperatura también de refrigeración. No llega a los 18 grados bajo cero. Entonces ahí tenemos, si se fijan, los 2 PSI en los cuales está, y casi un poquito menos de 2 PSI. Si quedara un PSI no importa. La clave es que no baje de cero. Podría quedar incluso hasta en cero. Cuando baja de cero ya empieza el vacío. Ahí ya no habría gas, digamos. Estaría sin gas de retorno. Pero estando en 1 o 2 PSI hay el gas suficiente para que el compresor no trabaje ahogado. Ahora paró, no alcancé a darme cuenta, pero mire, va subiendo. De a poquito va a ir subiendo la aguja. Ya va como en 4 PSI. ¿Se fijan? Eso es una manera correcta. Eso es casi independiente, no necesariamente, pero independiente de la temperatura ambiente. En este momento aquí
Donde estoy yo debería haber una temperatura de unos 16 a 18 grados de temperatura. 16 a 18, no lo estoy seguro. No es un día caluroso, es un día fresco, podría decir. Pero ahora, muchos dirán, bueno, pero yo es que dependiendo de la temperatura ambiente en la que se trabaje. Aquí en el verano, aquí todavía no es primavera, aquí en mi país, en el verano la temperatura se le llegará a 36, 38 grados sobre cero. 38 grados de temperatura. Normalmente son de 30 a 32 grados en el verano diariamente. Y cuando está a esa temperatura, de todas maneras yo cargo a 2 PSI. Y no tengo nunca problema que porque la temperatura está más alta, porque está más baja. ¿Cuánto tendría que ver una forma, darle un poquito más? Es cuando la temperatura está demasiado baja, cuando tenemos en invierno una temperatura de unos 4 o 6 grados recién de temperatura. O sea, eso es muy helado. Y acá en mi país, acá en Chile, sí es muy helado en los inviernos. Pero aún así, no tengo problemas con los 2 PSI que los dejo de carga. Tanto va a trabajar en el verano como en invierno de todas maneras. ¿Por qué? Porque no va a bajar del cero. No va a bajar del cero, no va a bajar a vacío. Cuando baja a vacío ya hay problemas porque puede estar obstruido con humedad el filtro y ya no hay retorno, no hay gas que pase hacia y queda todo atrapado acá dentro del filtro y queda todo atrapado ahí y no hay salida de gas hacia el evaporador, por lo tanto va a quedar, digamos, obstruido. Y va a empezar como el motocompresor no va a tener gas que comprimir, entonces va a empezar a bajar, y digamos, a llegar a los 30 pulgadas de mercurio. O baja, aunque llegue a unos 5 o 10 después ya de cero, entonces ya quiere decir que hay alguna obstrucción. Eso también junto con que esto se va a enfriar, se va a helar, se va a llenar de hielo, entonces es obvio que tiene tanta humedad el sistema que no fue capaz los agentes, las sales que tiene acá adentro para mantenerla, para absorber la humedad, no van a ser capaces de absorber tanta humedad que hay. Este refrigerador estaba con esta cañería cortada, no le pregunté al cliente, pero pienso que tiene que haber estado unos 10, 15 días. Y eso no es bueno hacerlo porque a pesar de que uno doble la cañería, el tubo aquí para que no entre humedad, igual le entra un poco de humedad. Entonces yo tuve que cambiar el filtro porque obvio que me ha pasado que yo a veces dejo esto cortado, no abierto, sino que cerrado y bien apretado con un alicate y aún así entra humedad igual. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Va a llegar el momento en que se va a llenar el filtro que tenía, se va a llenar de humedad y hay que cambiar. Entonces, antes de hacer eso es mejor cambiar el filtro para que la humedad que haya habido, cuando uno está recién cambiando un motor nuevo, está haciendo en este caso eh, cargando yo no sé qué pasó con el gas anterior, pues no pude comprobar eso qué pasó. Tuve que cargarlo porque la otra persona cortó para comprobar y se dio cuenta que botó el gas. Ah, tenía gas, dijo, y dejó el trabajo botado. Y yo tuve que cargarlo para mi cliente. Entonces, cuando usted va a cambiar un motor, saca las cañerías, cambia el motor dentro de unos 10-15 minutos, no va a entrar, la entrada de humedad es muy poca. Por lo tanto, el filtro que podía tener antiguo no le va, o sea, no va a hacer necesidad de cambiarlo. Pero para evitar problemas es mejor cambiar el filtro nuevo y así la poquita humedad que podría entrar va a quedar entonces atrapada en el filtro. Y así va a dejar libremente la pasada del gas hacia para que haga todo el proceso de refrigeración. Eso era, ahora mientras conversábamos, estábamos viendo que aquí ya va subiendo lentamente, aquí va en unos 10, 12, como 12 PSI. Y cuando llegue a 18 va a volver nuevamente a funcionar y va a hacer todo su proceso normal. Ya, ahí llegó a 16 PSI y comenzó a funcionar el motor nuevamente y empieza a bajar nuevamente entonces la aguja. Ahí va en 15 y bajando lentamente. El tiempo que duró parado desde que paró el motor hasta que llegó a las 16, casi 17 PSI fue de unos 5 a 6 minutos que dura parado. Pues
en este momento de carga por lo menos. Puede estar hasta unos 10 minutos esperado perfectamente cuando arriba en el freezer está lleno de productos, está llena de carne, por ejemplo. Va a mantener mucho más la temperatura fría y no va a ser necesario que vuelva a trabajar tan pronto el motor. Y si no abren tanto la puerta de abajo del conservador, entonces va a durar más tiempo. Eso es relativo al uso de, que se le dé a un refrigerador en el hogar. Así ahí está bajando, como decía, va a llegar a 2 PSI y va a parar y luego va a subir a 16 PSI, va a volver a trabajar y así va a estar toda la vida trabajando en esa forma. Eso era lo que quería aportarles. Cualquiera que lea o vea este video que voy a subir a YouTube puede dar sus opiniones también, las cuales voy a leer también y dar las respuestas si es necesario alguien que pueda preguntar algo. Muchas gracias.